Hablar de autismo es algo muy complicado, es un tema súper complejo, es muy amplio y lo que vamos a intentar el día de hoy es dar respuesta a las preguntas más frecuentes que se dan en el consultorio. Por lo tanto, hemos escogido una serie de preguntas para darles una respuesta lo más cercana y que sea lo más práctica y ayuda para la mayoría de los padres. Personas que tienen que ver con estos cuadros también, ¿no? Que en su familia o dentro de su familia tiene una persona con el diagnóstico de autismo o algún conocido que tenga el diagnóstico de autismo. Nos vamos a basar en dar respuesta a aquellas preguntas que generalmente no se encuentra la respuesta en el consultorio por tiempo o que hay muy poca cantidad de personas que pueden dar esta respuesta de manera sencilla. La primera pregunta, que es la más frecuente en consulta, es ¿qué es el autismo? El autismo tenemos que verlo como un trastorno del neurodesarrollo, es lo que la literatura nos dice, ¿no? ¿A qué se refiere trastorno del neurodesarrollo? Se refiere a que cuando se está produciendo o se está conformando, estructurando el cerebro en el vientre de la mamá durante el proceso del embarazo, va a producirse una serie de eventos ya que alteren la estructura del cerebro. Pero no solo nos tenemos que enfocar en una alteración a nivel de la estructura del cerebro, sino también que se puede alterar el funcionamiento del cerebro. Por eso se dice que es un trastorno del neurodesarrollo, cuando el cerebro o el sistema nervioso se está constituyendo tanto en estructura, vuelvo a repetir, como también en funcionamiento. ¿Cuáles son las causas que producen eso? Son muchísimas. De hecho, se habla de la tormenta perfecta dentro de lo que es el autismo, porque va a haber, digamos, causas de tipo genéticas, pero también medioambientales, que voy a tratarlas al final del video. La siguiente pregunta que me hacen mucho los papás es ¿cómo diagnostico o cómo me doy cuenta que mi hijo entra dentro de lo que es el espectro del trastorno autista? Para entender eso tenemos que poner ciertos parámetros. ¿Qué es un espectro? Bien, cuando hablamos de espectro, estamos hablando de una especie de, si quieren ustedes, un enorme paraguas, o lo que vemos cuando se refleja la luz en el prisma y sale el espectro de la luz, donde tenemos varios tonos y diferentes colores. En el autismo también vamos a tener muchas posibilidades, una variabilidad de posibilidades que puede ir desde el cero, es decir, la ausencia total de esta capacidad o esta cualidad, a presentar esta capacidad y esta cualidad, pero siempre con alguna alteración. Bien, no es que va a llegar a la normalidad. Entonces, un espectro autista quiere decir que dentro de las capacidades y habilidades de una persona puede haber desde la ausencia hasta presencia de esa capacidad, pero siempre con un tipo de alteración, generalmente en la cualidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender de esto? Que no hay dos autistas iguales en el mundo, que hay variabilidad, como no hay un cerebro igual que se repite, es decir, todos tenemos un cerebro totalmente único, distinto, porque este cerebro se va moldeando con nuestra vivencia, con nuestro contexto, con todo lo que vamos acumulando en el día a día y en el continuo de nuestra vida. Es igual en el caso del trastorno del espectro autista, porque cada autista es diferente. Eso complica muchísimo el diagnóstico, porque al ser diferentes es difícil encajarlos en, digamos, parámetros que nos permitan dividir incluso el autismo o poner una especie, yo le llamo receta de cocina, donde se repiten los síntomas y solo hago un checklist, puedo diagnosticar autismo. Es muy complicado el diagnóstico del autismo y tiene que hacerse por gente que esté preparada y haya estudiado y tenga mucha experiencia para este diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar en un niño pequeño? ¿Y a qué edad también se tiene que diagnosticar o se puede diagnosticar el autismo? Gracias a la tecnología podemos diagnosticar el autismo en el rango, o no diagnosticar, sino que ver que ese niño puede entrar dentro de lo que es el espectro autista o tener una posibilidad para entrar dentro de lo que es el espectro autista. De hecho, son las famosas red flags que ya se nos presentan a partir de más o menos los 9 meses. Hay unos aparatos, o existen ahora unos aparatos, que lo que hacen es percibir cómo nosotros prestamos atención a un objeto, cuánto tiempo prestamos atención a ese objeto. Entonces, lo que hacen estos aparatos es medir lo que se conoce como protoconversación o atención conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Es un triángulo, ¿bien? Es la mamá, un objeto y el niño. Los niños desde que nacen tienen fascinación por el rostro. Un niño cuando nace tiene la capacidad de ver a una distancia de 20 centímetros. Esta capacidad, obviamente, todo el continuo de la vida, los primeros años del niño, primeros meses incluso, va a ir mejorando con el tiempo. Pero al principio se dice que solo ve 20 centímetros. Pero también se ha visto que los niños tienen predilección por ver el rostro humano. ¿Ya? Entre todos los estímulos que puede percibir un niño pequeñito, lo que quiere ver más que otras cosas es el rostro humano.
Entonces, cuando ve el rostro humano, el niño lo que hace es ver ojos y boca. ¿Para qué? Para ver los movimientos que hace la boca, ¿ya? Y obviamente tratar de identificar lo que está emocionalmente transmitiendo la persona por medio de la lectura de los ojos. Entonces, con un niño pequeño lo que va a hacer es mirar los ojos de la mamá o del primer cuidador, que en este caso vamos a poner mamá, va a mirar los ojos de la mamá, luego la boca, y después si la mamá introduce un objeto, es decir, una sonajera o la leche o algo, el niño va a mirar a la mamá, va a mirar el objeto y va a volver a mirar a la mamá. A esa triangulación se llama protoconversación o atención conjunta. Eso es lo que un niño normal va a hacer o neurotípico. Es decir, mirar a la mamá, entender que la mamá se está refiriendo a un objeto que se ha introducido en el plano visual y que él puede correlacionar el objeto con el movimiento de la mamá. Bien, esa es una protoconversación, es una triangulación. Lo que se ve con estos aparatos es que el niño con autismo no realiza esta protoconversación. No hay esa atención conjunta y eso es un parámetro que nosotros podemos utilizar no para diagnosticar autismo, no quiere decir que el niño ya tenga autismo, sino lo que vamos a decir es que este niño puede que posteriormente, en meses posteriores, entre dentro de lo que es el espectro autista. Y esa es una, como les he dicho, una red flag que tenemos que tomar con mucha consideración. Bien, otra característica cuando son muy pequeñitos es que haya sonrisa social. La sonrisa social es un mecanismo que nosotros tenemos para ya empezar a socializar con nuestro entorno, para manejar nuestro entorno y reaccionar a nuestro entorno. Un bebé que es normotípico y que sonríe se da cuenta que la mamá también sonríe, entonces hay un feedback de información. O que cuando él sonríe, la gente le apapacha, ¿no? Lo levanta y tiene más interacción social con él. Entonces, es un parámetro que nosotros tenemos que observar. El niño posiblemente esté dentro del espectro autista, no tiene o no presenta la sonrisa social. El levantar las manitos hacia los papás pidiendo al niño que le den atención o que le vayan a levantar o que socialicen con él. En los niños con autismo generalmente esto no se da. Entonces son parámetros que una persona que tiene la experticia, que tiene el conocimiento, va a ir observando en el niño. ¿Quién debería observar estas características? Los pediatras y también los padres. Bien, el pediatra lastimosamente por el tiempo que tiene para ver a niños, especialmente en las consultas que son de salud pública o seguridad social, sistemas donde hay mucha consulta o muchos pacientes, no tiene el tiempo para ver estas cosas en muchas ocasiones, ¿bien? Y también los padres tienden a no fijarse en estas características. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el problema de que diagnosticamos el autismo entre los 5 y 6 años, o 4, 5, 6 años, ¿bien? Cuando ya estas características son muy evidentes. El problema es que hemos perdido tiempo y hemos perdido un tiempo valioso en el desarrollo de ese cerebro que no nos podemos dar el lujo de perder. Entonces, los primeros indicios están ahí. El detalle es saber qué buscar y qué es lo que tenemos que observar. Cuando va creciendo el niño, tenemos que tomar en cuenta algo que se conoce como hitos del desarrollo o ventanas de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cerebro se va formando, va creciendo en el continuo de nuestra vida, tiene que ir adquiriendo ciertas capacidades en determinado momento. Si no adquiere esas capacidades en el momento indicado, no es que no las pueda conseguir después, sino que la calidad con que va a conseguir esas capacidades van a ser mucho menos que las que tendría esa capacidad si las hubiera adquirido en el momento ideal. Por ejemplo, en el desarrollo del niño, los primeros 2 años, lo que desarrolla es la parte sensorio-motora, ¿bien? Y ahí tenemos en psicología mucho se habla y también en pediatría que los pediatras, psicólogos y las personas que trabajan con los niños están obligados básicamente a conocer al detalle los hitos del desarrollo, es decir, según la edad, qué capacidades y características evolutivas tiene que tener el niño. Y si no se presentan esas características evolutivas o esas capacidades, esas son banderas rojas que nos están diciendo que ese proceso de desarrollo está alterado. No quiere decir, por favor, que ese niño ya entra dentro del espectro, sino que está alterado. Hay muchos papás que se preocupan mucho por ponerle la etiqueta, que si no sé, no me dan el diagnóstico, pero piensen a veces cuánto tiempo se pierde tratando de buscar esa etiqueta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si no encontramos un desarrollo evolutivo dentro de parámetros normales, tenemos que empezar a hacer terapia a ese niño. Independientemente del diagnóstico, sabemos que algo está pasando, algo no se está produciendo en forma adecuada, por lo tanto ya tenemos que intervenir.
La atención conjunta, que haya un retraso en el desarrollo psicomotor, es decir, que el niño no levante la cabeza, no se siente en el mes que debe, no camine en las edades que tiene que caminar, no tome las cosas o agarre las cosas como tiene que tomarlas, que no explore el medio ambiente, que no sea curioso básicamente, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si el niño no hace contacto visual con la persona, no me mira, bien, eso también es un parámetro que nos tiene que llamar la atención. Si el niño no desarrolla lenguaje en las etapas que tiene que desarrollar lenguaje, me tiene que llamar la atención. ¿Qué tiene que presentar el niño? En los primeros, alrededor de los 9 meses más o menos, 6 a 9 meses, el balbuceo o lo que se llama el laleo. El niño tiene que jugar con su aparato bucofonatorio, haciendo que esté madure, ¿no? Preparándolo para el lenguaje. Tenemos que saber a grandes rasgos que alrededor del año y un mes, un año, 2 meses, el niño tiene que presentar lo que se conoce como la holofrase o palabra frase, es decir, una palabra que represente todo lo que el niño quiere decir. Por ejemplo, mamá, y que extienda las manos significa mamá, por favor, levántame, tengo hambre, o apapáchame. Una sola palabra utiliza el niño para decir toda una oración, una frase. Es intento de comunicación, ¿no? Y el niño lo está desarrollando. Después, a los 2 años más o menos, va a empezar a utilizar 2 o 3 palabras sin articulaciones, es decir, sin utilizar artículos todavía, pero ya va a utilizar 2 o 3 palabras, lo que se llama habla telegráfica. Es como un telegrama, ¿no? Muy pocas palabras, pero que ya significa algo, que nos da una intención de comunicación y que el niño ya empieza a crear un discurso. Lo interesante, a los 5 años, el estallido del lenguaje, ¿no? El niño ya tiene un lenguaje con el cual ya puede él controlar su entorno, pero lo más interesante, el niño ya en este momento empieza a entender tiempos. Si a un niño pequeñito le preguntas de 5 años, lo recoges del colegio, o 4 años, lo recoges del colegio y le preguntas, ¿qué ha pasado hoy en el colegio? Es como abrir un dique, ¿no? Te va a empezar a contar todo lo que ha ocurrido en el día. Incluso va a imitar la voz de la profesora si es que le ha contado un cuento. Entonces tiene la capacidad no solo de hablar, sino que tiene la capacidad de entender algo que ha pasado y algo que va a venir. ¿Eso qué quiere decir? Que está manejando el tiempo, que está empezando la percepción del tiempo. Entonces son detalles de un desarrollo neurotípico a grandes rasgos que nosotros tenemos que conocer. Que no se den estos procesos en el momento en que se tienen que dar, nos tiene que llamar la atención. Ahora, si el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, la ventana acaba más o menos a los 8 años, de un desarrollo del lenguaje típico o normotípico, no es que el niño no pueda desarrollar lenguaje, sino que tenemos que pensar que ese desarrollo del lenguaje posterior no va a tener la misma cualidad que un niño que haya desarrollado el lenguaje en su momento. Por lo tanto, un niño que retrase en el lenguaje, no podemos esperar a los 3, 4, 5 años para llevar recién a ese niño donde un especialista para preguntar qué es lo que tiene. Puede estar dentro del espectro autista, como puede estar dentro de lo que se llama el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje. Eso lo tiene que evaluar un profesional adecuado. Entonces, en el caso de los niños con autismo, son muchas cosas, muchos rasgos que nos pueden decir que algo está pasando mal. Y antes de querer poner la etiqueta al final, como les he dicho, si hay algo que ya no está dentro de parámetros normales, nos ocuparemos dando terapia, no esperemos. Bien, el rango de diagnóstico de niños con autismo es aproximadamente entre los 4 y 6 años, pero ya hemos perdido esas ventanas de oportunidad, hemos perdido esa etapa en la que podíamos trabajar para mejorar el desarrollo de ese niño. No vamos a curar el autismo no tiene cura en el momento, en este momento, bien, en el mundo entero, no hay cura, pero sí hay terapias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de ese niño. Y si diagnosticamos en etapas tempranas, lo ideal es diagnosticarlos entre 2 o 3 años y empezamos una terapia que sea la adecuada, y en los tiempos adecuados, pues vamos a mejorar la calidad de vida exponencialmente de esa persona, ¿no? No es que no se pueda trabajar con un niño que llegue a los 8 años a consulta o 9 años, pero ya hemos perdido mucho tiempo y a veces ese cerebro ya no tiene esas capacidades que tenía antes para poder trabajar. Dentro de las características del autismo, a veces los papás me preguntan por qué mi hijo, he leído en internet que todo el mundo saca las escalas para diagnóstico del internet, me dicen, mi hijo aquí dice que no mira, un autista no mira, pero mi hijo me mira, bien, entonces no es autista. No, las características o las posibilidades dentro del autismo son tantas y son tan variadas que, como les he dicho, es un espectro. Puede ir de 0, ausencia total, a estar presente.
Entonces, dentro de lo que se considera un signo importante del autismo es la capacidad de entablar o mirar a la persona, lo que nos está diciendo básicamente también un rasgo social de la persona. Hay un 30% aproximadamente de autistas que sí pueden mirar bien a la persona, pero aquí viene algo muy interesante, tratar de responder por qué un autista no mira. ¿Por qué los autistas huyen a mirar el rostro? Y esto tiene una explicación. Cuando nosotros miramos a una persona, la intención de mantener la mirada es leer a esa persona, es leer las intenciones de esa persona y acomodar mi respuesta conductual y emocional a lo que he leído de esa persona. Entonces, un niño con autismo, entre las teorías que se maneja de por qué rehuye la mirada, es porque la cara cambia muy rápido. Tenemos gestos que cambian muy rápidamente. Una persona neurotípica sabe leer esos gestos. Y como cambia tan rápidamente, tu cerebro tiene la capacidad también, que se llama flexibilidad cognitiva, de cambiar tu respuesta a lo que tú estás leyendo. Bien, les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy muy feliz y me he ido muy feliz en el día, pero me encuentro con mi amigo o mi amiga y yo veo que mi amigo está con una cara muy compungida, que está triste, yo no voy a ir a decirle lo bien que me ha ido en el día. Bien, voy a poner mi tono emocional en resonancia a lo que estoy viendo. A eso se llama teoría de la mente. A eso se llama a una función que es muy importante para poder vivir en sociedad. Nos permite regular nuestra conducta a las necesidades de las demás personas. Bien, esto es un problema para las personas con autismo porque se ha visto que no pueden o no generan una adecuada teoría de la mente. Por lo tanto, ellos no pueden cambiar su conducta o adecuar su conducta o su respuesta a las características de esos gestos emocionales que leen los demás. Al mismo tiempo, el cerebro del niño con autismo, bien, hay dos hemisferios, como todos ustedes saben, uno derecho y uno izquierdo. Se dice que el hemisferio derecho es el de la novedad, bien, y el izquierdo es de las cosas que hemos aprendido en forma rutinaria. Entonces, el hemisferio derecho en las personas con autismo no tiene la capacidad de trabajar sobre esa novedad tan rápidamente como quisiéramos o como lo hace un neurotípico. Porque cuando algo es nuevo en tu entorno y tu cerebro es capaz de adaptarse a esa cosa nueva, fácilmente controlas o mejoras o adaptas tu respuesta. Pero si no puedes adaptarte a esa novedad y todo en el tiempo es novedoso y no puedes adelantarte a esa novedad, no puedes predecir qué significa esa novedad que tú estás viendo, los cambios gestuales que tenemos en nuestra cabeza o en nuestra cara, diré, te van a dar ansiedad. Es como que se mueve tan rápido la cara o el rostro de una persona y tú no puedes entender por qué está cambiando tan rápidamente y tampoco puedes atribuirle una emoción a esos cambios, una intención en esa persona. Entonces tu cerebro no puede seguir esa línea. Por lo tanto, se ha visto en pruebas que se han hecho, y hay un estudio del 2000 que se hizo midiendo la cantidad de cortisol que tenían en sangre las personas o niños con autismo cuando tenían que mantener la mirada en un rostro y habían picos de cortisol. ¿Eso qué nos indica? Que el estrés, cada vez que ellos tratan de ver un rostro que cambia mucho, porque no pueden adaptarse a esa rutina, no aprenden a leer los rostros, les causa mucha ansiedad. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales ellos no miran. Ahora, dentro de la terapia, hay gente que trata de hacer que les miren. Ya he visto muchos terapeutas y en muchas sesiones que agarran incluso la carita del niño o de la niña y les obligan a mirarles. Imaginen que a ustedes les obligan a mirar a algo que ustedes traducen como un monstruo o algo que es muy agresivo, o que tu cerebro ve esos cambios que se dan en el rostro como una alarma, o sea, como un signo de alarma, y te mantienes en estado de ansiedad todo el tiempo. Lo normal sería que tú trates de evitar ver ese rostro. Entonces, se trabaja la mirada del niño, pero se trabaja en base a muchos programas que aumentan tolerancia y que no obligan al niño a mirarte. Bien, el niño con autismo no es que no mira, en un barrido de lo que hace del ambiente ya ha escaneado lo que tenía que escanear, pero le gusta estar dentro de parámetros que él maneje, que le den tranquilidad.
En otra ocasión me preguntó un papá por qué mi hijo lleva un peluche que ya estaba totalmente desgastado, por qué lo lleva a todo lado y no puede despegarse. Y a veces en la guardería o en el colegio no le permiten llevar ese muñeco porque ellos piensan que está mal, que da una especie de, digamos, obsesión o adicción. Hay que romper, digamos, esas características del autista, ¿no? Hay que hacerle más tolerante a los cambios, por decirles. Pero es que ese muñeco que el niño con autismo está llevando es un enlace con algo que él conoce y que le da tranquilidad, que es su casa, ¿bien? O sea, él, su casa, mantener las cosas en orden, mantener las cosas en una rutina conocida por él, le genera tranquilidad. Y ese peluche se hace el enlace entre llevarme algo que me da tranquilidad a un lugar donde pueden cambiar las cosas. Por lo tanto, baja mi ansiedad. Entonces, si ustedes entienden cómo funciona el cerebro de un autista, si entienden estas pequeñas cosas, hacen y pueden trabajar mucho mejor en las terapias. Otra pregunta que me hacen los papás es: ¿por qué mi hijo es intolerante al cambio? ¿Por qué le gusta la rutina? Hace algo, pero y siempre lo repite, de todo el tiempo es lo mismo, juega con el mismo juguete de la misma manera, utiliza las cosas de la misma manera, tiene una rutina de que, no sé, pues tiene que caminar 10 pasos, sentarse otra vez, 10 pasos, sentarse, o cambiar las cosas como él ha creado una rutina. La misma explicación. Hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es donde vamos a ir a almacenar todo lo que es rutina. El hemisferio derecho trabaja con la novedad. Si tu cerebro no puede adaptarse al cambio, tu hemisferio derecho te causa ansiedad. Pero todo lo que has guardado y has construido como una rutina te da tranquilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que una persona buscaría? Tranquilidad. Y si yo conozco un medio ambiente, conozco una rutina y no la cambio, eso me da tranquilidad. Alterar eso genera un pico de estrés y no ayuda en el aprendizaje. Entonces, hay terapia, hay programas que nos ayudan a mejorar el tiempo de tolerancia del niño para que ya no sea tan rígido, pero respetando las particularidades de ese niño. Otra pregunta muy usual es: ¿cómo manejo las conductas disruptivas en mi niño con autismo? Para empezar, tienes que conocer qué es lo que está pasando con tu niño. Tienes que entender que lo rutinario a él le da tranquilidad y lo nuevo le causa ansiedad. Entonces hay muchos papás que agarran a su niño con autismo y quieren hacerlo bien. Entonces le llevan de un lugar a otro. Bien. Cuando tú eres niño y te explican, te dicen: hoy vas a ir al colegio, después te voy a recoger para ir a la terapia de fonoaudiología o logopedia, luego vas a ir a psicomotricidad, luego te toca el terapeuta conductual y después tienes que ir con el pediatra. Tú entiendes que hay un ciclo que se va a dar y tú entiendes que una cosa va a seguir a la otra y tu cerebro se prepara para todos esos cambios. Pero si tú no eres una persona que pueda manejar la novedad, que no manejas el tiempo, que todo es caótico para ti, el que tu papá o tu mamá te lleve de un lugar a otro te causa muchísima ansiedad, ¿bien? Y cuando entra esa ansiedad de que te cambian el entorno, te quitan el juguete, te cambian la posición de la silla, no te dejan jugar con el juguete que tú querías, o te llevan de un lugar a otro de forma caótica para ti, para tu cerebro, el niño tiene una forma de expresar eso y es con una conducta disruptiva, ¿bien? Él no entiende el tiempo, él no entiende: no te voy a dar ahora y te lo voy a dar después. Para él simplemente existe el ahora. Entonces, si yo, digamos, le acostumbro al niño a tomar una Coca-Cola todos los días que salgo con él al parque y un día no tengo el dinero para comprar Coca-Cola o por alguna razón no hay la vendedora de Coca-Cola, entonces lo que va a hacer el niño es no entender como lo haría otro niño: después te lo compro, o cuando lleguemos a casa, o que vamos 2 cuadras más allá o 2 manzanas y voy a conseguir la Coca-Cola. No, para él es ahora, porque él no puede entender o percibir adecuadamente el tiempo. Entonces, todo eso va a provocar una conducta disruptiva. ¿Cómo yo trabajo o cómo se debe trabajar, digamos, estas conductas disruptivas? Los papás tienen que aprender a poner límites y a poner una estructura, ¿bien? Tienen que aprender que el no es no y que eso no va a cambiar, porque no es como un niño neurotípico al cual le puedas decir: hoy no, pero dentro de 2 días lo vas a conseguir. Piensen que él no percibe el paso del tiempo, ¿bien? Para él es infinito, no hay. Por lo tanto, si no lo consigue en ese momento, no entiende que después hay la posibilidad de que se lo pueda conseguir. Entonces, tengo que aprender a poner límites y tengo que aprender a utilizar el no. El no es algo que es muy importante saber cuándo utilizarlo también. ¿Por qué? Los niños viven en el mundo del no. Y todos nosotros vivimos en el mundo del no. No hagas, no toques, no digas, no mires, no sigas, no levantes, no camines. Todo es no. Cuando utilizamos mucho el no pierde poder.
pierde su fuerza, ¿bien? ¿Por qué? Porque el niño se acostumbra a que el no puede cambiar, pero tampoco hay algo que suceda si yo no hago caso al no. Y aquí entran muchos papás con niños o adolescentes neurotípicos que me van a dar la razón. ¿Por qué? Si yo le digo a mi hija, por ejemplo, no vas a ir a bailar el fin de semana, porque no, pero toda la semana mi hija me hincha y me molesta y me dice, ya pues mamá, y 2 horas antes de ir a la fiesta, por favor, dame permiso, que yo voy a ir, que es que el otro. Y la mamá llega un momento en que por cansancio le dice, ya anda, ¿qué le has enseñado a tu hija? Que la próxima vez, si es muy, muy insistente, 2 o 3 horas más, igual lo va a conseguir. Bien, entonces una persona neurotípica puede entender que hay situaciones en las cuales por insistencia consiga las cosas. Bien, puede entender, pero un niño con estas características no entiende eso. Por lo tanto, si tú dices no, tiene que ser no, pero tienes que ser capaz de saber o tienes que tener cuidado a qué le dices que no. No se puede decir no a todo. Entonces tiene que ser el no guardado para momentos muy especiales en el desarrollo del niño con autismo. Cuando tú estás viendo que el niño está lanzándose de un lugar que es peligroso, ese no tiene que salir. Pero cuando lo escucha el niño tiene que entender que ahí se acabó. O sea, hasta ahí llegó. Y esto ayuda mucho porque tienen impulsividad. Entonces, en muchos casos se ha visto que los niños en la calle pueden escaparse y hacerse atropellar. Entonces, el no en esos momentos es muy útil. ¿Qué hago para no usar el no todo el tiempo? Pues me invento un sonido, otra palabra, un ey, cualquier cosa que no sea el no. Pero tengo que saber a qué le digo que no, ¿bien? Y tengo que estructurar toda su vida. Mientras más fiable sea lo que va a pasar, mientras él sepa de mejor manera lo que va a venir adelante, esas conductas disruptivas van a disminuir. Si lo mantengo en un mundo caótico donde él no sabe qué va a pasar, esas conductas disruptivas se van a incrementar. Si yo utilizo el no todo el tiempo para limitar mucho, pero no soy consecuente con mi no, también esas conductas disruptivas van a incrementarse. Otra pregunta que hacen los papás es ¿por qué hay alteraciones sensoriales? ¿Por qué mi hijo no le gusta que le abrace? ¿Por qué mi hijo no soporta un tipo de comida? ¿Ya? Algo que tenemos que entender en el cerebro del autista es que hay una alteración en la estructuración y en la función. ¿Qué quiere decir? Para que me entiendan, ¿cómo es el cerebro de un autista? Vamos a imaginar que vamos a construir una ciudad y que cada parte de la ciudad tiene un color definido, rojo, verde, amarillo y blanco, por decirles, algo muy grande, ¿bien? Cuando vienen las neuronas, no tienen color, cuando están iniciándose en el desarrollo del cerebro, no tienen color. Entonces hay un proceso que se llama inducción neuronal. Es cuando hay mecanismos genéticos que le dicen a una neurona, ok, tú te vas a volver verde y vas a ir donde están los verdes. Tú vas a ser amarillo y vas a ir donde están los amarillos. Esos factores genéticos hacen que esa estructuración del cerebro sea correcta. Es como una sinfonía, todo tiene que sonar al tiempo exacto y de la manera adecuada. En las personas con autismo se ha visto que esto está alterado. Por lo tanto, imaginen que tenía que haber 10 verdes, 10 amarillas, 10 rojas, 10 blancas, por decirles. Cuando se induce esas neuronas, muchas de las neuronas que tenían que ir al lugar verde terminan en el lugar rojo. Por lo tanto, vamos a tener 15 neuronas en el lugar rojo cuando teníamos 10, pero vamos a tener 5 en el lugar verde donde teníamos que tener 10. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de neuronas en algunos lugares y menor cantidad de neuronas en otros lugares. Eso hace que algunas áreas del cerebro de la persona con autismo trabajen mucho más y otras áreas tengan menor capacidad, o sea, son hipofuncionantes. En el caso de las sensaciones, se ha visto que muchos autistas tienen muchísima mayor cantidad de neuronas en la corteza sensorial. Por lo tanto, alguno de los 5 sentidos o más de uno pueden estar hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Cuando están hiperfuncionantes, quiere decir que son más reactivos a los estímulos que cualquier otra persona respondería de manera normal. Y cuando son hipofuncionantes, es como si tuvieran una especie de anestesia y no responden a estos estímulos de la manera en que los demás lo hacen. Entonces, ¿qué tendríamos? Hay niños con autismo que aparentemente no perciben el dolor. Pueden estar con la manito atrapada en la puerta y no les duele. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una hipoalgia, ¿no? Es una disminución de la percepción del dolor. A nivel de su cerebro no se percibe adecuadamente el dolor. Esto es grave. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el dolor es un mecanismo de sobrevivencia. A ti te duele para evitar un daño mayor en los tejidos, pero si está disminuido es un problema porque pueden causarse daño y no percibir
como deberían el daño. Bien, no estoy diciendo que no haya percepción del dolor, solo que está disminuida. Pero también tenemos problema con la hipersensibilidad, y eso también puede estar en los 5 sentidos. Por ejemplo, hay niños con autismo que no pueden vivir sin tapones en los oídos. ¿Por qué? Porque los sonidos sonidos ambientales que nosotros generalmente percibimos en forma adecuada y los manejamos en forma adecuada, ellos los perciben como dolor. Entonces, si algo te duele, es algo que no vas a poder cambiar, porque si hay algo a lo que el cuerpo humano no se adapta, es al dolor. El dolor es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, entonces no puede haber que hay gente que piensa, bueno, entonces voy a estimular frecuentemente eso, ya digamos el sonido, voy a hacer que esté percibiendo sonidos agudos todo el rato, pensando que se va a volver tolerante a eso, pero es que tú no te vuelves tolerante al dolor, ¿bien? Siempre va a doler, porque es un mecanismo biológico de defensa, evolutivo de defensa de tu cuerpo, no es adaptativo. Entonces, no va a dejar de doler. Hay niños que no toleran cierto tipo de texturas en los alimentos. Esas texturas, les voy a dar un ejemplo, el plátano tiene una textura muy especial que tú no la percibes porque eres neurotípico, pero tiene una textura que es especial, o la mandarina, que es muy ácida, por decirles, ¿no? Entonces, eso él lo percibe como algo que incluso puede ser molesto o le causa dolor, por lo tanto puede sentir náuseas, y hay gente que intenta darle esa comida porque tiene que comer, no busca otra, o busca otra opción. Hay niños con autismo que no soportan un cierto tipo de luces brillantes, les causan daño porque es mucho estímulo a nivel de la retina, o que puede incluso hacer que presenten conductas disruptivas tratando de escaparse de esas luces brillantes. Bien. O hay niños que no soportan la ropa o no soportan que los abracen. Yo sé que esto es muy doloroso para muchos padres, porque no hay padre en el planeta que no quiera abrazar a su hijo, o madre que no quiera abrazar a su hijo. Pero en los niños con autismo que no soportan que los toquen, es porque esa percepción está súper alterada, y entonces cuando los abrazas ellos sienten molestia e incluso dolor. O que tienen problemas para cambiar la ropa, de la ropa muy usada, que ellos se han acostumbrado a ropa nueva. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, un zapato nuevo, el zapato nuevo que estamos usando es relativamente duro, ¿no es cierto? No es como el zapato que ya lo tenemos acostumbrado a nuestro pie. Entonces hay papás que vienen incluso con vergüenza al consultorio y dicen, doctora, es que ya le he comprado zapatos, no crea que no es que no tengo para zapatos, solo que él insiste en ponerte esos zapatos y no quiere otros zapatos más. Y es porque se ha acostumbrado a esos zapatos porque ya no le causan dolor, ya no le molestan, y no quiere utilizar un zapato que es nuevo porque es más rígido. Lo mismo ocurre con la ropa. La ropa que ya está usada es más suave y se ha adaptado a él, al olor de la ropa, se ha adaptado a la textura de la ropa. Tratar de cambiarle otra ropa, hay niños que no lo toleran. Entonces tenemos, por ejemplo, en el centro donde trabajo, tenemos niños que llegan y inmediatamente se sacan los zapatos y caminan toda la tarde así, incluso a veces sin medias o sin calcetas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no soportan el hecho de esas texturas, y tenemos que comprender eso, ¿bien? Nos ayuda a trabajar. El entender cómo funciona el cerebro de un autista es lo básico que tienes que saber para entender cómo trabajar con estos niños. Los niños con autismo tienen capacidades que son muy buenas y que tienes que reforzar, pero tienes que también entender dónde están las dificultades en el desarrollo del cerebro del autista para trabajar también esas dificultades y cómo hacerlo, pero las tienes que identificar. Otra pregunta de los papás es por qué tienen movimientos que se llaman estereotipias. Bien, ¿por qué hacen ese tipo de movimientos? Pueden ser movimientos muy simples o muy complejos. Movimientos de aleteo de manos, movimiento de dedos, ellos se balancean o hacen girar los objetos, bien, o simplemente tocar ciertas estructuras, caminar de puntitas de un lado al otro, agitando las manos, o hacer sonidos. O sea, son movimientos que son repetitivos y se llaman estereotipias porque no tienen una función, o sea, no cumplen una función, un objetivo. Cuando tú, digamos, mueves algo de tu cuerpo, es un movimiento motor dirigido a un objetivo. Bien, levantar el vaso y tomar agua es un objetivo. Una estereotipia es movimiento motor, pero que no tiene un objetivo en sí. Hay una teoría que dice que este movimiento motor en los niños con autismo sirve para que ellos puedan eliminar el estrés o bajar el estrés. Y lo pueden comprobar si todos ustedes se ponen en posición de loto, que es la posición del yoga, ya, o de meditación, y empiezan a balancearse, va a llegar un momento en que su proceso de atención esté
tanto concentrado en su respiración que van a bloquear los estímulos externos. Entonces, un niño con estereotipias lo que hace es bloquear esos estímulos externos por medio de ese movimiento repetitivo. Por lo tanto, cuando bloquean los estímulos, pueden bajar el cortisol porque es como si se encapsularan, bien, se ponen en una burbuja, si ustedes quieren, y ya no están recepcionando los estímulos. Es importante entender que no se debe, digamos, poner como un punto principal en la terapia quitar las estereotipias. ¿Por qué? Muchos papás, por vergüenza ajena, y es totalmente comprensible, quieren que eliminemos las estereotipias porque son muy vistosas, no son muy aparatosas a veces, y la gente obviamente va a mirar al niño que empieza a correr de un lado para otro, moviendo las manos, o va a agitar, o va a hacer mover los platos en la mesa, o va a empezar a hacer sonidos repetitivos. Obviamente los va a mirar, ¿no? Y eso causa un problema a los papás y a las familias. Por lo tanto, nos piden que retiremos las estereotipias. Podemos trabajar en eso y muchos terapeutas lo hacen, pero si tú reduces, digamos, una estereotipia, va a haber otra y se va a presentar otra. Bien, y a veces mucho más aparatosa de la que ha sacado. Aparentemente a veces disminuyen, pero después van a incrementar. ¿Cuándo se presentan? Cuando el niño se siente estresado. Entonces, cuando un niño siente que ya no puede hacer o no entiende lo que le están pidiendo, o le están pidiendo más de lo que él puede hacer, digamos una tarea en consulta, y que sea de un nivel superior a lo que él puede hacer, el niño empieza a frustrarse. Al principio va a tratar de hacer la tarea, pero como no sale, la frustración va a incrementarse y lo que él va a hacer es conducta disruptiva y movimiento estereotipado para bloquear el estímulo. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos momentos es obviamente saber qué tareas puede hacer, cómo trabajar en ese momento para reducir la frustración y entender que la estereotipia a él está ayudando en realidad para bajar el estrés. Entonces, no es que necesitamos bajar la estereotipia, sino que tenemos que leer a nuestro niño, saber que un momento de estrés o frustración va a generar estos movimientos y tratar de enseñarle que lo puede hacer en determinado momento y en determinado lugar, pero tratar de que no lo haga todo el tiempo. Es una terapia en la cual no vamos a quitar las estereotipias, pero vamos a enseñar momentos y lugares para que las realice. Y enseñarles a los papás que si llevan a un lugar desconocido a su hijo, con muchos estímulos, el bebé se va a sentir frustrado, estresado, y que se van a empezar a presentar las estereotipias. Otra pregunta frecuente de los papás es qué pasa con el área de socialización de mi hijo. ¿Por qué mi hijo no juega con los demás niños? ¿Por qué mi hijo no comparte juguetes, no comparte material? ¿O por qué mi hijo, si es un autista de alto funcionamiento, le cuesta relacionarse con los demás? Primero, tengo que ver si el niño desarrolla lenguaje. El desarrollo del lenguaje es primordial para regular una interacción social. Si el niño no comprende el lenguaje y tampoco el niño produce lenguaje, que son dos áreas en el cerebro distintas, ¿ya? Y que tiene su base neurobiológica, el entender por qué no comprende o por qué no produce lenguaje, ¿ya? Tiene una dificultad para relacionarse con los demás. Si tú no comprendes el lenguaje, no entiendes las reglas del juego, no entiendes que si este juguete lo vas a prestar, te lo van a devolver, no entiendes, no percibes el tiempo. O sea, es muy complicado esto de que no comprendas el lenguaje. De hecho, en terapia, cuando un niño comprende el lenguaje, aunque sea de tipo gestual, que es la base, no hablamos de lenguaje solo con el lenguaje hablado, sino como proceso de comunicación en general. Si el niño comprende el proceso de comunicación, tenemos un buen trecho del camino andado, ¿vale? Y después nos preocuparemos en que el niño produzca lenguaje. Ahora, volvemos a lo del espectro. Puede ser que un niño desarrolle lenguaje, como puede ser que un niño con autismo no desarrolle lenguaje. Entonces tenemos toda la variabilidad de eso, ¿vale? Si un niño comprende el lenguaje, ya tenemos un punto para trabajar. Nos vamos a preocupar en que produzca lenguaje. Y un niño que comprende y produce lenguaje también va a tener problemas en la interacción social, pero la base es el lenguaje. ¿Por qué tienen estos problemas? Porque no pueden o tienen dificultad para desarrollar lo que se conoce, y ya lo había citado, como teoría de la mente. La teoría de la mente es entender que yo tengo pensamiento, que la otra persona también tiene pensamientos y que esa persona entiende que yo genero pensamientos. Entonces es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, entender y poder leer los gestos e intenciones de la demás persona, entender las emociones de lo que estoy leyendo en la otra persona y adecuar mi conducta a esa persona. Bien, es
Les doy un ejemplo, es como cuando tú vas en la calle, este ejemplo me gusta y lo hago mucho en la universidad, es como cuando tú vas en la calle y ves una pareja que está viniendo caminando hacia ti y de pronto están muy felices, agarrados de la mano, tomados de la mano y de pronto la chica le suelta de la mano al muchacho porque sonó su celular y él vio su celular. Tú que no has visto, no tienes idea, pero solo con esa escena tú te creas toda una historia, ¿no? ¿Por qué? Le soltó de la mano. ¿Por qué? Cuando vio el celular. Eso puede ser que le esté siendo infiel o ha visto el nombre del contacto que ha llamado y eso implica un montón de cosas. Entonces, esa es hacerse una teoría de la mente. Bien, es crear una historia, digamos, o entender las posibles intenciones que tenga una persona. Entonces, eso básicamente es algo que difícilmente las personas con autismo tienen y que es muy necesario para regular socialmente a nuestro entorno. Si tú no puedes leer a las demás personas, no puedes entender sus intenciones. Por lo tanto, muchas de estas personas pueden ser consideradas dentro de tu cerebro, percibidas en tu cerebro como una amenaza. Y no entiendes que esto va a pasar o que te van a devolver el material o que simplemente para jugar al resbalín tienes que esperar turnos. ¿No? No entiendes que hay que esperar turnos, las reglas de los juegos, no entiendes. ¿Qué pasa con los autistas de alto funcionamiento que sí tienen lenguaje, que desarrollan un lenguaje que dentro de parámetros que podemos considerar normales? Ellos no entienden la ambigüedad del lenguaje. Bien, el lenguaje es increíble porque tú puedes estar diciendo una cosa y con tus gestos estar haciendo la representación de otra. Y el cerebro de la persona que te está escuchando puede percibir ambas cosas. O que tú cuentas un chiste y tú entiendes que es un chiste. Entiendes el sarcasmo, entiendes la ironía y eso te permite adecuar también tus respuestas y entender las relaciones sociales. Imagina una persona que no pueda entender el sarcasmo, que no entienda la ironía o que no entienda que algo es un chiste. Bien, eso dificulta muchísimo su capacidad de socialización. Los adolescentes especialmente tienen muchas modas, bien, en la forma en que hablan, muchas palabras que toman de diferentes idiomas, las mezclan y para ellos tiene un significado. Cada vez hay palabras que inventan mucho más. Hay personas que dicen que están destrozando el español o el castellano, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay muchos modismos que ellos utilizan. Y se vas a dar cuenta que por épocas palabras se ponen de moda. Si tú eres autista y has aprendido y te ha costado aprender una cantidad de palabras con su significado y ahora te acercas a un grupo de adolescentes y ellos hablan con otras palabras que no entiendes, ¿cómo puedes regular tu conducta tan rápidamente? Entonces eso limita muchísimo su interacción social con sus pares o en su medio ambiente. Entonces ellos buscan generalmente personas mayores o de más edad para relacionarse porque estas personas mayores tienen ya una estructura de lenguaje un poco más sólida, no hay tanto modismo y ellos pueden encajar a veces mucho mejor. Entonces, ¿cómo se trabaja con estas personas? La terapia básicamente es enseñarles como un juego de roles, ¿bien? Es como que si tú les enseñaras muchas escenas de un teatro y les enseñas cómo van esas escenas. O sea, la posibilidad, digamos, de decir, quiero invitar a esta chica a salir. Ok, ¿cómo lo harías? Le digo y le enseñas cómo invitar a esa chica a salir, ¿vale? Pero él no se va a adecuar a una posible respuesta tan fácilmente como un neurotípico. Entonces le enseñas también las posibles respuestas que esa chica le puede dar. Si te dice que sí, entonces continúas diciéndole tal cosa y lo vas practicando en terapia, ¿bien? Si te dice tal vez, puedes decirle estas cosas. Entonces él aprende todo esto como un juego de roles, como una escena de teatro. Pero ¿qué sucede si la niña no le da ninguna de las respuestas que tú has practicado y le da una respuesta a la que no estaba preparado? Entonces, esa capacidad de imaginación, de creatividad para generar una respuesta en ese momento es algo que es muy complicado para ellos, aun sean autistas de alto funcionamiento. Entonces eso disminuye la posibilidad de relacionarse socialmente en forma fluida como los demás lo hacemos. Otra consulta que hacen los papás es que la verdad es que hay mucha romantización de lo que es el autismo, entonces muchos papás que dicen mi hijo es un genio, ya me han dicho que mi hijo es autista y lo relacionan con su hijo va a ser un genio. Si conoces la estructura del cerebro y como les había dicho que hay áreas donde hay mayor cantidad de neuronas, ¿ya? Entonces va a haber áreas en las cuales va a haber podemos decir, una producción
que hace esa área dentro del cerebro, ¿bien? Entonces, esas áreas pueden ser relacionadas con una determinada capacidad que esa persona tenga. Primero, y para que nadie se enoje, el cerebro no funciona en forma modular. No hay áreas en el cerebro específicas para una capacidad en sí. El cerebro trabaja con redes neuronales, pero puede ser que el incremento de neuronas en alguna de esas redes neuronales haga que esta persona tenga una capacidad en mayor grado que un neurotípico. Entonces se da lo que se llama el síndrome de Savant. El síndrome de Savant es los pequeños genios, ¿ya? O sea, son personas que, por ejemplo, y tenemos, puedo dar ejemplos en el cine, ¿no? Todos han debido ver la película Rain Man, en el que el hermano, ¿ya? Lo que hacía era leer un libro y podía decirte en qué lugar del libro, qué decía exactamente en forma literal, ¿no? Y él lo utiliza a su hermano para ir a jugar cartas en un casino, porque él podía recordar el número de cartas que salían y la secuencia. Entonces, son personas que tienen una memoria que podríamos llamar fotográfica, pero que no existe ya, una memoria muy buena, pero el problema es que el tener esa gran cantidad o esa capacidad en un lugar, en una red neuronal, hace que las otras redes neuronales tengan menos capacidades. Entonces, como que explota una, ya se ve magnificada, por decirte, pero hay un proceso de descompensación en las demás áreas. Entonces, cuando dicen mi hijo es un genio y mire, doctora, puede saber números, realiza estos cálculos matemáticos o tiene una memoria increíble, sí, pero veamos el otro lado. Tiene lenguaje, tiene capacidad de flexibilidad cognitiva, tiene imaginación, tiene creatividad, su parte sensorial está adecuada o hay una hiposensibilidad. Entonces piensen que algo que se produce así está en desmedro de otras áreas. Entonces cuando hablamos de genialidad, sería lindo que los autistas sean genios, pero que sea compensado con otras capacidades que les ayuden a que esa genialidad les sirva en su vida, sea útil para ellos. Bien, pero si yo puedo simplemente recordarlas, todo lo que dice un libro, pero no puedo utilizar lo que he aprendido de ese libro para mi día a día, ¿de qué me sirve? Bien, entonces sí se da o se puede dar un porcentaje de síndrome Savant en los autistas, pero eso no quiere decir que sean genios. Bien, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque podemos en terapia explotar y expandir aún más esa capacidad, pero lo que tenemos que hacer es preocuparnos por mejorar las otras capacidades que sabemos que están disminuidas. La otra pregunta a la que quería llegar es ¿por qué se produce el autismo? El autismo tiene muchas causas. Se dice que es multifactorial. Bien, les hablaba de la tormenta perfecta. Y es porque ahora se sabe que hay una causa genética. El autismo tiene un alto índice de heredabilidad. Se ha visto que en gemelos monocigóticos, es decir, idénticos, la heredabilidad o la parte genética juega hasta un 90% de posibilidad de que ambos sean autistas. Cuando hablamos de mellizos, es decir, de hermanos que nacen al mismo tiempo pero que vienen de dos bolsas, entonces hablamos de hasta un 40-50%. Y si hablamos de que tengo un hermano mayor que nació antes y que tiene autismo, la posibilidad de que otro hijo tenga autismo va reduciendo hasta un 5 a 10%. Bien, entonces sí hay una parte genética. Se sabe que actualmente que hay unas 150 genes que ya han sido identificados con alta probabilidad, de alto impacto se les conoce, que tienen implicancia con el autismo, pero que hay como 800 a 1000 genes que todavía se están estudiando y que no tienen tanto impacto. Están ahí, pero pueden no estar también. Entonces hay una parte genética muy importante. ¿Qué hace la parte genética y qué hacen estos genes? El que más estudiado es el SHANK3 y este gen, junto con otros, lo que hacen es trabajar en la unión de neuronas, en la sinapsis neuronal. Estos genes, cuando trabajan mal, lo que hacen es limitar la sinapsis neuronal. Entonces, si no se da una buena sinaptogénesis, que es el nombre correcto, tu cerebro no va a comunicarse en forma adecuada. Bien, hay otros genes que tienen que ver con la inducción neuronal, es decir, decirle a esta neurona si va a ser blanca, amarilla, roja, negra. Hay otros genes que tienen que ver con la migración neuronal, es decir, una vez que tú te vuelvas verde, tienes que ir al lugar donde están los verdes. Entonces, eso se llama migración neuronal. Si eso está alterado, puede ser que acabes donde estaban los rojos. Entonces, va a haber un problema a nivel de la estructuración del cerebro. Hay causas medioambientales que también están metidas dentro del autismo y por eso se habla de la tormenta perfecta. Tienes genes y medio ambiente. En el medio ambiente, la edad del padre y de la madre es importante. Algo interesante, por ejemplo, el consumo de grandes cantidades de tabaco y grandes cantidades de alcohol en la adolescencia de un varón, ¿ya? Puede hacer
que estos espermatozoides que este varón tiene envejezcan más rápido. Entonces, puede ser que a tus 20 años, 30 años, te hayas reventado como pipoca, como yo le digo, ¿no? O sea, hayas vivido con mucha cantidad de consumo de sustancias, nicotina, alcohol y otras cosas, pues, y quieres tener un hijo a tus 40 años, tú tienes 40 años, pero tus espermatozoides puede que tengan 70, porque los has envejecido antes, las células que producen los espermatozoides, ¿vale? Entonces, eso puede hacer, y se ha visto que es un factor que puede incrementar los casos de autismo. Si hay una relación entre la rubiola o algunas infecciones con picos de autismo que se han hecho y se han determinado por muchos estudios que se han hecho. Uno interesante es de la fiebre, relación de fiebre en infecciones con presencia de niños con autismo en Noruega que se hizo. Hay otras causas medioambientales que todavía no están bien identificadas, como la presencia de metales pesados, organofosforados, alimentación en la madre. En el caso de los metales pesados es algo bien interesante porque se ha hecho un estudio en base a los dientes de leche de los niños. No podemos hacer un estudio retrospectivo en un niño con autismo, no sabemos, ¿bien? No se puede. Entonces se ha visto que si cogemos los dientes de leche del niño, imaginen un diente de leche como un árbol. En los anillos del árbol, ¿no? Cada vez que cumple un año, un árbol hace un nuevo anillo y va creciendo. En los dientes de leche son como capas que se van sumando una tras otra. Entonces, si nosotros tomamos un diente de leche y le hacemos un estudio de metales pesados, se ha visto que hay altos índices o se relaciona la cantidad de plomo que se identifica en esos dientes de leche con los cuadros de autismo. Entonces ya tenemos un metal pesado que está relacionado con esto y que es medio ambiente y es epigenética. Bien, entonces son muchas las causas, como les digo, que dan o pueden ser relacionados con la presencia del autismo. Lo que tenemos que entender es que es un multifactorial que depende de muchas cosas y que están metidos genes y ambiente ahí, ¿no? ¿Quién diagnostica el autismo? Y esto es para terminar. El clínico, ya la persona que es la llamada para el diagnóstico del autismo es un pediatra del desarrollo, que no es un pediatra, es un pediatra que se ha especializado en desarrollo del niño, un neurólogo, mejor si es un neuropediatra, que es un neurólogo que tiene la especialidad también dentro de pediatría. Esos son las personas, y un psiquiatra, mejor si es un psiquiatra infantil, ¿no? Son las personas encargadas de dar el diagnóstico clínico del autismo. Estas personas, si tienen mucha experticia, pueden hacer el diagnóstico en una visita, o sea, ver, relacionar las características y dar el diagnóstico de TEA, ¿no? Obviamente, una vez que den ese diagnóstico clínico, van a buscar que este diagnóstico clínico se vuelva un diagnóstico funcional y para eso van a llamar ¿a quién? A un neuropsicólogo clínico. Este neuropsicólogo clínico va a evaluar al niño y va a hacer un diagnóstico ya no de autismo, sino de qué áreas dentro del cerebro están involucradas, de qué áreas presentan una capacidad de desarrollo dentro de parámetros normales y qué áreas están disminuidas. Y luego el trabajo que se tiene que hacer es transdisciplinario, ya ni siquiera multidisciplinario, tiene que ser un sistema transdisciplinario. Entonces, un sistema transdisciplinario involucra a varios terapeutas. La clave ahí es un terapeuta conductual, la base. Viene interesante un foniatra, que es el que va a trabajar todo lo que es el lenguaje. Un psicomotricista, porque tiene que trabajarse el desarrollo psicomotor del niño. Tiene que haber una persona que haga estimulación temprana. Y eso es el equipo, ¿no? Junto con el pediatra, el neuropediatra, incluso el psiquiatra que está metido ahí. La familia también necesita terapia y también necesita aprender para trabajar con ese niño, cómo lo puede hacer, ¿bien? Terapias, hay un montón. Hay mucha, pero hay que saber diferenciar lo que es ciencia, pseudociencia y anticiencia. Ciencia es aquello que tiene validez científica, estudios científicos que sean de larga data y que demuestren que esa terapia funciona y que se mantiene en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se acaba el terapeuta o por alguna razón se quita la terapia, lo que se ha avanzado en el niño no se va a caer, bien, se va a mantener. Entonces quiere decir que ha habido una buena terapia. Pseudociencia, aquellas terapias que no tienen una validez científica o están en proceso de estudio. Y las anticiencias son aquellas que no tienen validación científica. Entonces, hay algo que me gustaría decir a los papás: no pierdan tiempo. El tiempo es crucial en el cerebro de ese niño. Si algo no tiene para perder ese niño es el
tiempo. Entonces busquen un buen terapeuta que sepa pero qué está pasando en ese cerebro, que entienda lo que es el autismo y de esa manera va a poder ayudar adecuadamente a ese niño. Bien, en medicamentos, hay medicamentos que se pueden utilizar, pero se dice que los medicamentos se tienen que restringir lo máximo que se pueda. Se tiene que trabajar con medicamentos cuando hay epilepsia, que a veces se asocia en un buen porcentaje con epilepsia, cuando hay trastornos del sueño y cuando hay agresividad, pero una agresividad que ya no puedas controlar en terapia. Es decir, que hayas trabajado y que el niño se autoagreda o agreda a los demás de manera que ya no se lo pueda controlar. Conozco niños que tienen que vivir con casco porque van y se golpean su cabeza contra la pared o contra el piso. Entonces a esos niños sí hay que darles medicación. Para lo otro está la terapia. Que no se sienta, que no me atiende, que no me mira, que no, su proceso atencional es muy bajo, muy pequeño, que aparentemente no aprende, su memoria está mal, hay terapia y se puede trabajar. Dura más, hay más costo, es más difícil, es muy dura, pero la ventaja es que no hay medicamentos de por medio, ¿no? Y los medicamentos no del todo son inocuos, siempre van a ir a alterar algo. Entonces hay que trabajar de esa manera. Es el consejo, ¿no? Si hay alguna pregunta que no hayamos podido responder durante este video y tienen más dudas, sería bueno si lo ponen en los comentarios y así vamos a recolectar más cantidad de preguntas que ustedes tengan para realizar otro video. Y si alguno requiere una consulta más particular o una consulta de algo que quieran más específico, pueden agendar una cita que se va a dejar el enlace al pie del video. Gracias.